Bueno, muy buenos días. Como dice Karina, mi nombre es Hanna Gómez. Yo soy actriz y también soy estudiante de Historia del Arte. Y hoy lo que les quiero contar es que como artista escénica, como entre el 2018 y 2019, yo participé en una obra de teatro que se llamó Siempre a Salvo. Y esta obra se hizo para difundir... no, estoy pasándola aquí. Está bien. Se hizo para difundir las normas de atención de personas con discapacidad en momentos de emergencias y desastres. Fue un proceso muy bonito porque teníamos talleres, ¿verdad? Precisamente de sensibilización y de validación de personas con discapacidad y de muchas instituciones como la Cruz Roja, la Comisión Nacional de Emergencias, CONAPDIS, la UNICEF y algunas municipalidades. Para esas instituciones esta obra era muy importante porque venía pasando la afectación que tuvimos por Otto y por Nate. Entonces parte de ese proceso de sensibilización que nosotras tuvimos fue entrevistar a personas con discapacidad y a sus familias en los 10 cantones más afectados. Entonces para nosotros en ese momento fue muy fuerte, ¿verdad?, el contraste de nuestra realidad con el de estas personas que al estar en esta situación de emergencia, ¿verdad?, y por sus diferentes discapacidades y también combinado con otros factores como económicos y demás, ¿verdad?, llega la emergencia y como que todo se potencia a la mil. Ha pasado un tiempo después de eso, ¿verdad? Otra cosa importante, en la primera versión participó una persona sorda, actriz que trabaja con títeres, y en la segunda versión trabajó con nosotros Henry Martínez, que es quien sale acá en la foto. Él es surfista, es una persona con discapacidad visual, surfista, no sé si en algún momento ha tenido la oportunidad de conocerlo. Y sí, ya dije, bueno, eso, que hubo dos versiones. Para mí, cuando me di cuenta de este encuentro, me acordé inmediatamente de este proceso y dije, ay, no me he vuelto a actualizar respecto a las normas, ¿qué ha pasado, verdad? ¿Qué pasa en los museos? Porque esto también puede aplicar, aunque lo conocí en otro contexto, ¿verdad? ¿Qué pasa en un museo, una emergencia? ¿Cómo se da la atención a las personas con discapacidad? Y me di cuenta de que no estaba actualizada ni siquiera con protocolos para la población general y menos para personas con discapacidad. Y entonces me propuse como hacer una pequeña aproximación al marco legal, ¿verdad?, revisitar las normas y hablar con Henry Martínez, ¿verdad? Todavía no íbamos por ahí. Perdón. Bueno, no, sí. ¿Por qué Henry? Bueno, porque como ya les conté, Henry participó como actor. Él no estuvo desde el inicio como actor, pero cuando él vio la obra por primera vez, se identificó mucho. Yo ahora le hice una entrevista a él para preguntarle qué fue lo que significó para él esa entrevista, y les voy a compartir el audio. Él está en Brasil en este momento, por eso no está aquí con nosotros, y las grabaciones que tengo son por Facebook. Entonces si entra la llamada se va a escuchar el sonido, ¿verdad? Esperemos que eso no pase. Pero respecto a la obra, cuando él la vio por primera vez, esto fue lo que dijo. Que me mostró una vena, digamos, de la parte de la prevención, que tal vez para mí no era tan evidente, digamos, en otras campañas, que es la participación activa de personas con discapacidad en la prevención y en la gestión de las emergencias. Entonces, eso fue como alguien más lo está diciendo y además lo está poniendo en palabras que yo nunca lo conseguí poner, ¿verdad? Entonces me identifiqué mucho, creo que fue eso, me identifiqué muchísimo. Y bueno, Henry tiene todo un conocimiento detrás.
Él es egresado de la universidad, es antropólogo social, digamos que ha superado muchas barreras, ¿verdad? Porque como vimos, es surfista. Yo no tengo discapacidad y yo jamás haría eso, nunca. Y él es una persona sin miedo, ¿verdad? Incluso fue un maestro para mí en ese proceso de cómo relacionarme con las otras personas con discapacidad. Ahora les voy a compartir lo que él piensa que es significativo. Voy porque ya estoy perdida. De lo que es significativo para él de cuando él participó en la obra. La experiencia de actuar en la obra fue demasiado bonita porque además de sentir que no eran personas hablando sobre nosotras sin nosotras, ¿verdad? Que era no solamente adaptar el guión, no solamente adaptar los contenidos, sino el esfuerzo que implicó adaptar la dirección, adaptar la utilería, ¿verdad? El escenario entero para nosotros. Y fue un esfuerzo grande, fue una paciencia interesante, además una experiencia muy, muy bonita, trabajar con, wow, actrices de verdad. Y creo que fue de las primeras veces que me comuniqué con una persona sorda, que además estaba como espectadora, ¿verdad? El caso de Luis Diego, ajá. Eso fue como muy enriquecedor para mí, ¿verdad? Y fue como, fue una experiencia muy bonita, la repetiría muchas veces si pudiera. Sí, bueno, sí, Henry es una persona no vidente, y ahí los voy a contextualizar a qué se refiere él con esa anécdota de Juan Diego. Nosotros en la obra hacíamos efectos de sonido de fuego, de lluvia fuerte y demás, ¿verdad? Y había un momento de la obra donde nos acercábamos a alguien del público y lo invitábamos a hacer los efectos de sonido con nosotros. Y en una oportunidad que fuimos a una municipalidad, la municipalidad era la que estaba a cargo de traer a la persona intérprete, pero no llegó. Y ese día, precisamente, Henry entra al público y la persona a la que trae es una persona sorda. Pero cuando o sea, ahí es donde uno se da cuenta como de sus prejuicios, ¿verdad? Hubo tal vez una subestimación de cómo le va a indicar que haga el efecto. Pero cuando nos dimos cuenta, Henry le dio a él una lámina a la persona sorda, él tomó la otra, la empezó a mover y la persona sorda imitó lo que él estaba haciendo y fue mágico, ¿verdad? Luego yo le pregunté, ¿usted se dio cuenta cuando, ¿verdad?, venía con la persona que era una persona sorda? Me dijo, obvio. Y yo, wow. Y él dice, no, para mí eso fue increíble, ¿verdad? Y a eso se refiere con que fue la primera vez que en un acto teatral se comunicó con una persona sorda, ¿verdad? Entonces, todo esto fue muy bonito. Pues, si quieres ya podemos pasar a la siguiente, ¿verdad? Ya hablamos de quién es Henry. También podemos ver un poco su currículum, ¿verdad? Él es un consultor en esta temática. También en temas de la sexualidad en personas con discapacidad, tiene mucho conocimiento sobre turismo accesible, ha dado charlas, ¿verdad?, como esta de Sintiendo la Ola, de su experiencia como surfista, de forma inclusiva, y bueno, también ha trabajado como antropólogo en el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, respecto a la parte de esto de retomar las normas, ¿verdad?, buscar artículos recientes que tengan que ver con el tema, básicamente decidí no profundizar demasiado porque en cierta forma lo abarcamos ayer. Entonces ahorita nada más voy a dar énfasis a puntos que tal vez no mencionamos, digamos, dándole tanta atención, como por ejemplo, pensar
en conceptos que no solo para las personas con discapacidad tenemos que cambiar, sino como la sociedad en general, que para mí fue importante descubrir. Yo no sé si tal vez ustedes lo han conocido en otro contexto, la diferencia entre hablar de desastres y desastres naturales, ¿verdad? Porque lo correcto es hablar de desastres. Bueno, aquí está la geóloga diciéndome que sí. Si me equivoco, esta es la oportunidad para yo actualizarme. Lo que pasa con los desastres, ¿verdad?, es que pueden ser provocados por el ser humano o por la naturaleza. Entonces, cuando decimos desastres naturales, solo estamos viendo lo que no podemos controlar, ¿verdad? Entonces, de repente me cayó la montaña encima y no pude hacer nada. Nos pone como en ese lugar pasivo a todas las personas. En cambio, cuando hablamos de desastres, está la parte de la prevención, lo que puede hacer el ser humano para que estos desastres no ocurran y entonces busquemos accionar. Eso es como lo primero que quizás no mencionamos ayer. Otra cosa es que cuando... Listo. Sí. Ajá. Bueno, estos son los ejes que estuvimos viendo ayer. Esta presentación igual se las puedo pasar porque aquí tengo como una guía de preguntas para diagnosticar las deficiencias de accesibilidad en los edificios y exposiciones. Esta parte donde ya les estaba hablando de ciertas cosas que no estaban, se dividen en preparativos, ¿verdad?, en el durante y el después. Entonces lo que estoy hablando ahorita es de los preparativos. Otra cosa muy importante es que cuando ocurre una emergencia en el museo, ¿verdad?, la primera persona a la que le vamos a preguntar, como nos dijeron ayer, es a la persona con discapacidad. Pero la segunda opción serían sus cuidadores y su familia. Entonces, no es recomendable separarlos, porque si por algún motivo la persona no nos puede responder, a su familia le podemos preguntar si está tomando medicamentos o no, ¿verdad?, respecto a la movilidad, ¿qué necesita? Un bastón, una silla de ruedas, ¿verdad? Y también está esa parte, ¿verdad?, de que tengan autonomía y saber qué son las cosas que ellos necesitan para tener esa autonomía. Entonces, tal vez yo estoy en un museo y puedo tener toda la buena intención de alzar a un chiquito que está en una silla de ruedas y salir corriendo, pero en realidad lo estoy dejando en una posición vulnerable, porque es gracias a su silla de ruedas que él tiene su autonomía. Bueno, un poco si hablamos de reconocer que el envejecimiento de la población está incrementando, ¿verdad? Ahora tenemos más población adulto mayor y que eso implica que entonces también hay más personas con discapacidad. Ya esa puede pasarla porque, bueno, vienen como referencias de museos con buenas prácticas en esta temática, pero eso hay otras cosas que ya hablamos ayer y para los que no vieron ayer, con la presentación lo pueden ubicar. Aquí tenemos en la parte de respuesta o durante la emergencia, ¿verdad? Muy importante, evitar el uso exclusivo de medios sonoros o visuales en la comunicación de las artes, de las alertas, combinar las señales. ¿Por qué es importante esto? ¿Verdad? Como para trasladar, para mí tal vez es más fácil este ejemplo. Por ejemplo, en los momentos de Otto y Nate, pasaron avisando por las calles que tenían que salir de sus casas con megáfonos. Pero ¿qué pasó? Muchas personas sordas se quedaron atrás y cuando se dieron cuenta ya era muy tarde porque no lo podían escuchar. Entonces, pensar esto en el museo, ¿qué podría ser? ¿Verdad? ¿Cómo se les avisa? ¿Verdad? Puede quedar, por ejemplo, una persona sorda en una sala que por no ver el movimiento de las personas, ¿verdad?, que quieren salir rápido, no se dé cuenta y entonces queda atrás. Otra que me pareció interesante es que tal vez no está de más llevar un registro de la identificación de las personas con discapacidad. Yo entiendo que sí, cuando uno llega al museo, llega y se identifica, ¿verdad? Son niños, son mujeres, son hombres, pero no sé qué tan concreta es la identificación cuando llega una persona con discapacidad, porque podríamos preguntar, ¿verdad?, que la persona recepcionista sepa cuál es la discapacidad que tiene,
¿verdad? Porque todas son diferentes, cuáles son sus necesidades específicas. Y en cierta forma, ¿cómo podrían hacer para avisarle a la persona si algo ocurre? Y ya, bueno, está la parte también de considerar el uso de pulseras para identificar personas con discapacidad. Yo recuerdo que hace unos años se hacía como para las personas con discapacidad psicosocial, pero no lo he vuelto a escuchar. Entonces yo creo que es una pregunta que le quiero hacer al compañero, que ya ahí lo vi, como que él conoce sobre el tema. Si gusta podemos pasarla. En la recuperación, bueno, ofrecer acompañamiento psicológico, ¿verdad? Después de tener una retroalimentación de lo que pasó y cómo se puede mejorar y cómo incorporar todo eso en la actuación en la actualización del plan de emergencia que se vaya haciendo. Ya hablamos de Henry. Y bueno, estas fotos tal vez es más personal. En estas fotos está Carmela, que es la persona sorda que estuvo en la primera versión. Y yo, gracias a esto, me puse a pensar qué es lo que he aprendido de estas personas con discapacidad. Y me di cuenta de algo muy importante, y es que yo siempre estuve con una persona con discapacidad. Y quizás por esto también he tenido mucha afinidad. Esta persona que está aquí es Brian, es mi primo Brian, ya él falleció, pero desde que yo tengo memoria, yo estaba a cargo de cuidarlo. Y también fui testigo de las burlas, porque él tenía hidrocefalia. No, él no tenía la cabecita así cuando nació, la tenía mucho más grande, le hicieron muchas operaciones. Incluso yo en un momento experimenté vergüenza de andar con él, porque salíamos a la calle y le decían cabeza de huevo y otras cosas, y yo pasé de eso a convertirme como en su defensora, por decirlo de alguna manera. Bueno, ya les conté que Henry ha sido un maestro también en ese tema, y Carmela como persona sorda, porque bueno, ayer conté un poquito de eso, ¿verdad? Yo me sentía, porque si no había tenido relación con una persona sorda, ¿verdad? En el proceso de actuar como compañeras, yo estaba preocupada es que no sé lesco, no me puedo comunicar con Carmela. ¿Dónde está la intérprete, verdad? Y a veces no llegaba al ensayo, y ella me fue enseñando cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces recuerdo una vez que yo tenía en la hoja las señas dibujadas, porque en la hora teníamos que hablar y hacer las señas, ¿verdad? Y ella un día me hizo así, me hizo, ¿verdad? Como véame a mí, eso fue lo que yo sentí que me dijo. Empezó a tirarme besos, empezó a decirme, venga, ¿verdad? Empezó a reírse de mí, señalaba cosas, y me hizo así, y se echó una risa. Y para mí esto fue, yo sé que esto me puede entender. Y verás que a partir de ahí fue muy bonito, porque más bien quitamos muchas señas y pensamos más en esos gestos más naturales, ¿verdad? No todo era lesco. Y sí creo que sí, definitivamente hay que aprender lesco. No estoy diciendo que no. Pero mientras llevamos ese proceso, no saber lesco no puede ser una excusa para no comunicarnos con una persona sorda, porque podemos escucharla, que en ese caso sería observarla con atención y comprender qué es lo que nos quiere decir con todos esos músculos que se están moviendo, como nos decía ayer Anjolet. Con Henry lo que aprendí fue, bueno, lo atrevido que es él, y también porque cuando en la primera versión yo era la que hacía de persona con discapacidad visual, ¿verdad? Entonces él se acercó y me dijo, me encantó, estaba temblando, me encantó, me identifiqué demasiado, pero no sé, me molesta que me represente una persona que no tenga discapacidad visual, ¿verdad? Y luego cuando él fue parte del montaje, ¿verdad? Y tomó ese papel, seguimos hablando y yo a veces me sentía en conflicto y le decía, es que no sé si en mi lugar debería estar una persona con discapacidad, ¿verdad? ¿Cuál sería el ideal de este proceso? Que todas las personas que estén acá difundiendo estas normas sean personas con discapacidad. Y me dijo algo muy importante, me dijo, no,
No, es que no, tienen que haber personas con discapacidad y sin discapacidad, porque esto es un proceso de sensibilización, todo el trabajo que estamos haciendo para entendernos, ¿verdad? Como él hablaba como de la sinergia del teatro y la confianza que hemos desarrollado. Y para mí cobró mucho sentido, porque de las primeras cosas que aprendemos cuando estudiamos teatro, ¿verdad? Un principio es: sin escucha, confianza y comunicación, no hay teatro. Y precisamente en ese proceso, esas fueron las cosas que fuimos encontrando y que hizo que algo de nosotros quedara diferente, ¿verdad? Me emociona mucho que Henry haya participado con nosotros, y eso fue como abrir como una puerta para seguir haciendo arte, ¿verdad? No fue lo contrario, ¿verdad? No dijo, no voy a volver a hacer teatro ni nada con arte. Entonces él en este momento está en Brasil, está como consultor de arte accesible, también está haciendo su maestría para entender cómo las poblaciones indígenas del Amazonas entienden la discapacidad. Tenía más grabaciones ahí, pero si no, eventualmente las puedo compartir en el grupo para no perder tanto tiempo. Y por último, en las conclusiones, mi reflexión es que la accesibilidad no es un gasto, no es algo solo para una pequeña población, sino que, y creo que con el ejemplo de lo que expuso Karina es muy evidente, es abrir paso a más creatividad. Y que es bienestar no solo para las personas con discapacidad, sino para todos, porque el hecho de, y voy a hablar de lo más básico, ¿verdad?, de que tengamos una rampa, no funciona únicamente para una persona que pasa con silla de ruedas, sino también para alguien que lleva un bebé en un coche, incluso para el equipo del museo que está trabajando, que pase un andamio y evitar accidentes, ¿verdad? Y pensando en el título, ¿verdad? Esto es como una memoria más bien de por donde pasé. Pensar que un protocolo de evacuación ideal en los museos sería más bien aquel en que las personas encuentren en el entorno las herramientas necesarias para movilizarse con autonomía, sin depender de la asistencia constante de otras personas. Y eso sería. Ahí luego les comparto la presentación para que lean con detalle.